acusando a Victoria Donda, que es la titular del INADI, el Instituto contra la Discriminación en la Argentina. Están acusando de, además de haber ofrecido empleo en el INADI o planes sociales a su empleada, a la empleada que tenía doméstica en su casa, de haberla tenido además en negro. Esto es lo que denuncia la propia empleada a Victoria Donda. A ver, esto se da a conocer a partir de una denuncia con la difusión de mensajes. El abogado de Aminda Banda Oxa, que es quien era la empleada de la titular del INADI, Victoria Donda, bueno, en estos audios, básicamente lo que denuncia el abogado y lo que denuncia Banda Oxa es que la titular del INADI le habría ofrecido no solamente la gestión de un plan social, sino eventualmente trabajo en el INADI, en el marco de una conversación que tenía que ver con la posible renuncia de esta mujer al trabajo que desempeñaba en la casa de la titular del INADI. La mujer denuncia que trabajó 14 años con Victoria Donda y durante 10 estuvo completamente en negro. Esto es lo que por lo menos denuncia la mujer, que dijo que estaba parcialmente registrada y con un salario menor al que le correspondía. Y cuando esta mujer, que se llama Armina, quiso jubilarse, bueno, allí comenzó esta charla con Victoria Donda, donde Donda le había ofrecido solucionar este conflicto ofreciéndole un plan social o contratos, un trabajo dentro del INADI, el organismo que ella dirige, pero que no es de ella, ¿no? Sino que dirige, que es la actual titular. Allí la puso Alberto Fernández, pero no para efectivamente poner a su personal de trabajo, ¿no? Su empleada doméstica. Absolutamente, y además en un contexto de resolución de la situación laboral de la empleada en la casa de Victoria Donda. Pero es muy importante el material periodístico que han conseguido nuestros compañeros de tn.com.ar, porque están los audios completos. Este es el descargo que hace Victoria. Y además está el descargo de Victoria Donda, donde ella explica, que lo dio a conocer en las redes sociales, ella explica y de alguna manera reitera esta idea de que está siendo utilizada esta mujer en situación de vulnerabilidad para una maniobra política. Pero ella admite que colaboró, que le ofreció trabajo en el INADI. Escuchemos los audios primero. Bien, Victoria. Bueno, en cualquier momento hablan, porque ahora mira, me siento tan mal, le tengo a mi hermano internado y vos sabés cómo son las cosas cuando uno le tiene una familia internada. Sí, no tengo valor para nada y hasta no le ve a mi hermano cómo andan las cosas, no te puedo decir nada. Espero que me sepas disculpar y en cualquier momento hablamos, sí. Un beso grande. Chao, chao. Sí, claro, yo lo que te estoy diciendo es que por ahí se te puede anotar en un plan, en algo, podemos por ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso, mi novio, que entiendo, y entiendo también que necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa. Hay que decir algo clarísimo. En los WhatsApp que difundió el abogado, no solamente le ofrece plan social Victoria Donda, sino que también le ofrece un contrato en el INADI, que eso no aparece en el audio, pero sí está en el mensaje de texto. Sí, bueno, esto en el marco también de toda una discusión que en esencia además ya tiene algo, al menos en el contenido de ese audio, que está mal de entrada, que es el ofrecimiento de un plan social que debería ser, digamos, adjudicado por el Estado independientemente de la gestión de un funcionario, ¿no? No debería poder gestionarlo unilateralmente un funcionario, ¿no? Increíble, o sea, que gestiona el plan social y también el contrato dentro del INADI que maneja y que dirige Victoria Donda. Sí, así es. A ver, vamos a ver lo que decía ella, además hablando sobre la situación laboral de su empleada. Lo ponemos en pantalla, el descargo de Victoria Donda, ¿lo tenemos? Ahí está. Dice, con respecto a los diversos dichos que están circulando en el día de hoy, dice, los aportes laborales y los pagos salariales de la persona que mencionan distintas versiones periodísticas fueron en tiempo y forma. Así constan los registros de ANSES y AFIP. Dice Victoria Donda, hace algunos meses esa persona me manifestó su interés de renunciar a la relación que manteníamos
por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizar alguna contraprestación en su barrio. Algo que por otro lado no existe, ¿no? Pero bueno. Y tercer punto que contesta Victoria Donda, dice, también le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en alguno de los programas y acciones que el organismo realiza. Entiendo la preocupación que esta situación generó en muchas personas que de buena fe me escribieron por las redes solicitando información al respecto. Dice, el trabajo no registrado es un problema estructural en nuestro país y es completamente válido pedirle explicaciones a nuestros dirigentes. Sin embargo, como mencioné antes, en este caso todo se encuentra en regla. Dice, discutan mis ideas y mis proyectos, dice Victoria Donda, pero reconoce, ¿no?, que le ofreció contratos en el INADI. Sí, pero fíjate vos cómo aparece un poco más matizado esto, porque le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en algunos programas y acciones que el organismo realiza. Una cosa sería decirle a alguien o informarle a alguien, mira, hay un programa en el que te pueden ayudar, que es información incluso a la que se puede acceder, y otra cosa es el ofrecimiento de un trabajo siendo la titular del propio organismo, ¿no? Le estamos llamando a Victoria Donda si quiere hablar con nosotros y hacer su descargo. Estamos llamando, todavía no ha atendido. Sí hablamos ahora con el abogado, con Osvaldo Barsanti, es el abogado de la empleada, o ex empleada de Victoria Donda. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ¿nos puede dar detalle cómo se inicia esto? O sea, su defendida se quiere jubilar y a cambio de dejar el trabajo le ofrecen un contrato en el INADI. Exacto, ella concurrió al estudio cuando ya había agotado el diálogo con su empleadora, con Victoria Donda, por el cual le reclamaba una serie de años, alrededor de 10, yo no estoy en el estudio ahora, no tengo la carpeta conmigo para darle fechas precisas, pero alrededor de 10 años ella trabajó en negro hasta el 2016, fecha en la que fue regularizada de modo parcial. Fue regularizada por una cantidad de horas que no reflejaba la realidad del vínculo. Cuando llegó el azote de la pandemia, Victoria no le pagó más los salarios, tuvo varios meses sin pagarle los salarios, porque ella no concurría a trabajar, y a partir de los reclamos que esta situación generó, hubo un pago parcial de esos salarios, le empezó a pagar a medida que Arminda la presionaba, y con relación a la otra cuestión, que es el tema de los 10 años fuera de todo registro, como Arminda ya tiene 62 años y estaba pensando en su jubilación, introdujo también ese reclamo, y ante ese planteo surgieron esos audios y esos mensajes de texto con ese tipo de ofrecimientos, que a cambio de la renuncia que Arminda presentara, se le ofrecía ese abanico de alternativas o de planes sociales o de contrataciones directas en el INADI. Bien, a ver, o sea que en realidad esta primera afirmación, doctor Barsanti, de los aportes laborales y los pagos salariales de la persona que menciona en distintas versiones periodísticas fueron hechos en tiempo y forma. Este primer punto en el comunicado de la titular del INADI es categóricamente falso según lo que nos cuenta usted. Totalmente. ¿Y usted tiene los registros para demostrarlo? Tengo los recibos de haberes del 2016 en adelante, y lo que pasó del 2016 hacia atrás va a ser materia de prueba en el expediente judicial que se inicie con posterioridad a la feria, ¿no? Ya estamos en un intercambio telegráfico. Arminda envió una primera carta documento para intimar la regularización de todas estas deficiencias, de estos incumplimientos, y aún no ha sido contestada. Sabemos que fue recibida en el domicilio de la empleadora, pero aún no fue respondida. Ahora, estamos a la espera de la respuesta, que entiendo que va a seguir el tenor del descargo que Donda ofreció en Internet. Entiendo que negará los hechos que nosotros alegamos como ciertos, y luego eso será materia de prueba. Claro. Yo obviamente llevo 20 años como abogado laboralista, hago reclamos serios y fundados, entiendo que mi clienta me está diciendo la verdad, ¿no? A ver, Barsanti, y su clienta, porque usted dice agotado el diálogo. Lo que nosotros escuchamos en esos audios es una mujer muy compungida. Estoy hablando de Arminda en una situación muy difícil donde habla de la salud de su hermano, entiendo. Pero
usted menciona y dijo la frase, se agotó el diálogo. ¿Cómo siguió esto? ¿Cómo fueron las instancias que le siguieron a esta conversación en la que Victoria Donda ofrece esto, anotarla en un plan social y luego el trabajo en el INADI? Cuando Arminda me viene a ver al estudio y me plantea el caso, yo lo que le pregunto justamente, que es una pregunta habitual que se hace en todo este tipo de casos, ¿qué diálogo, qué contacto hubo con el empleador antes de recurrir a esa última instancia de ir a ver al abogado? Ahí me exhibe todos este intercambio de audios y me cuenta esa historia. En ese momento yo convoco un penalista, ante la duda, yo soy abogado laboralista, no es mi especialidad el derecho penal. Por ese motivo convoco un penalista y el penalista determina que es necesario iniciar una acción penal. Y luego de ello pasaron unos días en los que tuvimos que recurrir a una pericia forense para hacer una preservación de los elementos de prueba para la causa penal, porque los audios y los mensajes de texto desde el punto de vista laboral son irrelevantes. Yo me voy a valer de otros medios de prueba para acreditar lo que alego en el reclamo. Para la causa penal se preservó entonces todos esos elementos, se inició la causa penal y unos días antes se mandó la intimación de las que le estoy comentando, que es la propia del derecho del trabajo, ¿no? Doctor, y esto hecho tan grave de no haber pagado el salario durante la pandemia, ¿no? Que era algo obligatorio y que a mucha gente le costó mucho pagarlo porque también tuvo sus propios problemas en sus trabajos, ¿no? Fue un 2020 muy difícil para todos. ¿Ustedes pueden demostrar que efectivamente Victoria Donda no le pagó a su empleada durante la pandemia cuando ella no fue a trabajar? Sí, ahí la única manera de que Victoria Donda eluda esa responsabilidad es exhibiendo los recibos pagos firmados por la trabajadora. Entiendo por lo que me comentó Arminda que no firmó nada, más allá de que recibió algún tipo de pagos parciales durante ese periodo, parciales e insuficientes. Por eso hay un reclamo por la porción salarial que todavía resta abonar. Es decir, Arminda reconoce haber recibido algo de esos salarios. Exactamente, algo de los salarios que debió haber cobrado durante la pandemia. Pero los aportes sí se realizaron durante este tiempo de pandemia, no estoy hablando del periodo anterior, que es lo que ustedes reclaman, pero durante la pandemia se mantuvo la relación laboral. Sí, la relación laboral está vigente todavía, porque todavía no se produjo la ruptura desde el punto de vista formal. Hay una intimación, hay que ver qué contesta Victoria Donda y en base a lo que conteste se harán efectivos los apercibimientos de ruptura o no. Los aportes están hechos desde el 2016 en adelante solo por la porción salarial que está registrada, no por la totalidad. Del 2016 hacia atrás, obviamente la relación es la comúnmente denominada en negro y no hay ningún tipo de pago de aportes ni contribuciones. Por eso Arminda era una de las cuestiones que ella reclamaba, porque ya se acerca su edad jubilatoria y le faltan 10 años de aportes. Impresionante. Ahora, Victoria Donda dice algo distinto. Dice que ella la conocía a Arminda, pero como que empezó a trabajar con ella en el 2016. Y ustedes dicen que no, que trabajó 10 años antes, durante 10 años. Eso es fácil de probar. Otra cosa no puede decir. Con testigos, con elementos de prueba se va a demostrar. Sí, si fue 10 años a una casa a trabajar, ¿no? Claro, no debe ser muy complicado probar. Y por otro lado, doctor, algo que también yo no sé cómo es jurídicamente, el hecho de que sea funcionaria pública, ¿no? Porque acá tiene un cargo es titular del INADI, más allá de que fue muy pobre su gestión, es titular del INADI. ¿Tiene algo que ver a nivel judicial el hecho de que sea una funcionaria pública la que haya incumplido la ley? No, desde el punto de vista laboral es un reclamo, estrictamente un reclamo común y corriente que vemos en tribunales todos los días de una relación mal registrada y con una deuda salarial. Desde el punto de vista penal puede ser otra la historia, pero no es mi especialidad y yo no estoy a cargo de la denuncia penal. Yo estoy llevando, esta cuestión tiene dos patas y yo estoy a cargo solo de la pata laboral. Bien. Si necesitan mayores precisiones sobre la cuestión penal, ahí tendrían que contactar al doctor Zarabozo, que es el penalista que está a cargo de la denuncia. A ver, el delito sería, estoy hablando ya en el plano penal, entiendo que no le puedo pedir demasiadas especificidades, pero sí, ¿cuál sería el delito o qué se podría imputar? Es defraudación a la administración pública en grado de tentativa, porque entiendo que no se concretó. Exactamente, el delito no se concreta porque Arminda no acepta la oferta.
entonces quedaría en grado de tentativa y sería dentro del capítulo que el Código Penal dedica a los delitos contra la administración pública. Habría que ver cuál es el tipo penal exacto que está denunciando el doctor Zarabozo en su escrito. Obviamente no les puedo dar más precisiones que eso. Tiene que ver con la cuestión de resolver un reclamo estrictamente personal y particular que ella debe afrontar de su propio peculio con recursos del Estado, sí, o del organismo que ella maneja o de otros organismos sobre los que alguna influencia puede llegar a tener. Doctor Barsanti, a ver, para entender, Arminda entonces nunca quiso renunciar. Lo que ella quería era regularizar su situación hasta el 2016, digamos, de alguna manera que se le compense por esos años en los que había trabajado en negro, ¿correcto? No quería renunciar. Exactamente. No, ella quería regularizar su situación. ¿Y Pero cuál en es ningún la momento razón? planteó una renuncia. Pero los audios dice que quería jubilarse ella. En los mensajes de texto con Victoria Donda, ella dice que quería jubilarse, pero quería seguir trabajando. ¿Hasta qué edad? ¿A qué edad se iba a jubilar? ¿A los 63 o 65? No, ella ya con 62 años está en condiciones de jubilarse porque es mujer. Ah, claro, 60. Si no, tendría que esperar hasta los 65, pero con 62 años podría jubilarse. La idea de ella era jubilarse, pero jubilarse con la totalidad de los aportes que le correspondían. Ese es el dato. Ahí se inicia ese ida y vuelta. Y ella no estaba yendo a trabajar. Claro, ante la falta de respuesta. No, desde la pandemia no volvió. Ante la falta de respuesta de Victoria Donda, viene al estudio y arranca ya el reclamo formal. Claro. Y el salario no es el correcto. Esta es otra pata de la discusión. O sea, el salario que su defendida recibía no es el que fija la ley. Claro, ella estaba registrada con una carga horaria menor a la que realmente prestaba. Ella trabajaba 3 días a la semana, alrededor de 8 horas cada uno de esos días. Les estoy dando un dato aproximado porque, insisto, no tengo la carpeta conmigo como para revisar esos detalles, pero eran 3 o 4 días, 8 horas cada uno, y estaba registrada por 6 horas semanales, una carga de ese tipo. ¿Y cuántas horas trabajaba? ¿Estaba registrada por 6 horas semanales y cuántas horas refiere Arminda que trabajaba? Ahí les comenté 3 o 4 días a la semana, 8 horas cada uno de ellos. Ok. ¿Y cómo está Arminda ahora? Porque entiendo además que estaba atravesando una situación en términos personales muy difícil y que además tenía un vínculo con la titular de Ninadi, con Victoria Donda, ¿no? Incluso se da a entender como que hay un vínculo de confianza de muchos años. Sí, por supuesto. La relación era una relación que desde el punto de vista humano era la correcta. Donda le brindaba un tratamiento adecuado para el vínculo empleador-empleado en el marco de un contrato de servicio doméstico. Arminda tiene otros, como la carga horaria no era exclusiva para la señorita Donda, ella tiene otros empleadores, está trabajando con esos otros empleadores actualmente, y lo que estaba buscando era regularizar esa situación pensando en su futura jubilación. Tiene una situación particular, con algunos familiares con problemas de salud, pero no, digamos, ajena a lo que estamos discutiendo ahora. Claro. Bueno, clarísima la denuncia que están haciendo. Tuvo muchos casos, como el de Arminda, digamos, que en la pandemia no pagaron el salario que correspondía, porque otra vez una cifra de despidos. Es un incumplimiento bastante común. Por eso, porque hay una cifra oficial que dio el gobierno, no me acuerdo del dato exacto, de la cantidad de puestos que se perdieron de empleadas domésticas, fueron muchísimos, ¿no? Se perdieron alrededor de 3.700.000, es lo que me informaron en su momento, pero eso son desvinculaciones, no se trata de gente que no haya percibido el salario. Empleadas domésticas, puntualmente, hubo mucho despido el año pasado y no me acuerdo el número exacto, no quiero decirlo porque realmente no lo recuerdo. No quiero decir una barbaridad, pero digo, hay otro número que es el que, digamos, de la gente que no pagó y que por ahí hasta sigue trabajando la empleada, pero no le pagó durante la pandemia. Sí, totalmente. Es el incumplimiento a las normas que surgieron con motivo de la pandemia, normas de emergencia que obligaban al pago aún sin prestarse el servicio, fueron altamente incumplidos. Y bueno, este es un caso más. Claro. Siendo Victoria Donda, le diría no es un caso más, ¿no? Sobre todo porque, digo, más que nada porque es una funcionaria pública, ¿no? Con responsabilidades. Y además un salario totalmente. Que le pagamos todos, ¿no? Además un salario para que supuestamente haga bien su trabajo y sea ejemplar. Y que siguió percibiendo con absoluta normalidad durante la pandemia. O sea, excusas económicas para no pagar no había. Claro.
No tuvo crisis Victoria Donda en el 2020. Eso le quería preguntar. Arminda en algún momento le preguntó a Victoria Donda si tenía algún tipo de dificultad o digo, interpeló a ella, que era su empleadora, acerca de justamente por qué no estaba percibiendo todo su salario. No, Arminda reclamó el pago de los salarios. Y cuando después de varios meses reclamó el pago de los salarios, empezó a existir ese pago a cuentagotas que Victoria le efectuó. ¿Y la explicación del pago a cuentagotas la pidió? O sea, ¿le preguntó por qué no me estás pagando la totalidad del sueldo? No, desconozco esa situación. Ese tipo de diálogo lo desconozco. Bien, muchísimas gracias, doctor Barsanti. Por favor, a su disposición. Bueno, Buenas tardes. vamos a ver cómo sigue la historia. Está invitada, por supuesto, Victoria Donda a contarnos su historia, ¿no? A contarnos su explicación de esto, que la debe dar. No alcanza con el tuit que escribió, claramente no alcanza, porque habló recién el abogado, dio algunas especificaciones muy claras de la denuncia que están haciendo. No alcanza con poner en Twitter un descargo que además no explica por qué le ofrece trabajo en el INADI. Entonces sería bueno que Victoria Donda nos cuente, hoy estamos hasta las 22, así que tiene tiempo si quiere, y nos cuente por qué ofrece el trabajo a su empleada doméstica en el INADI, como si fuera el INADI de su propiedad y no es una oficina pública, ¿no? A la cual le debe dedicar horas y tiempo de trabajo, horas y tiempo que no dedicó a muchas personas que el año pasado necesitaron de su trabajo, no me voy a olvidar de todos los varados en todo el país y sobre todo en Formosa, a los cuales nunca mencionó ni trabajó por ellos, pero es otra historia. Sí, así es. Y sobre el final, te sumo un punto más, sobre el final, cuando dice discutan mis ideas, discutan mis proyectos, bueno, también la conducta habla de los valores, habla digo, alguien se puede equivocar, sí se puede equivocar, pero hay que dar explicaciones por la conducta. No hay otra forma de dar al menos... No, las tiene que dar claramente. O para eso el presidente se las puede pedir.